días, ¿cómo están? Este día de curso vamos a ver dos temas muy importantes. Uno es la perseverancia, voy a dar unos ejemplos bíblicos de esto, y el ser incorruptible. Y también voy a dar unos ejemplos, aunque son negativos, de personajes bíblicos que pasaron por estas experiencias para que nosotros podamos aprender de sus errores y no cometerlos. Acompáñenme con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, ponemos en tus manos este curso y glorificamos tu nombre, Señor, y tu palabra que penetre en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la perseverancia es un sinónimo de durable. Y fíjate bien, durable es un material cuya calidad no varía con el tiempo, sino que mantiene sus propiedades durante todo el periodo de tiempo requerido. Eso es perseverancia, eso es ser durable. Y Dios quiere que tú y yo hoy entendamos con estos ejemplos bíblicos que voy a dar, el primero es el de Daniel y el segundo es el de Nehemías, de cómo era una persona o cómo debe de ser una persona perseverante en su fe, en lo que ha creído. Pregunta, ¿tú y yo somos perseverantes en la fe en que hemos creído en Jesucristo? ¿O por las pruebas te mueves? ¿O por las pruebas y las circunstancias y las tormentas te echas para atrás? Nosotros, dice la palabra, que no somos de los que nos echamos para atrás, sino seguimos adelante en Cristo Jesús. Amén. Ok, ejemplos bíblicos. Primero, Daniel. Puntos fuertes y logros de Daniel. Ahí le va. Aun cuando era joven y fue deportado, permaneció leal a su fe. Esto está en Daniel 1 del 8 al 20, tú lo puedes leer. Sirvió como consejero, fíjate bien, de 2 reyes babilónicos y de 2 reyes medo-persas. Imagínate, alto funcionario de 2 reyes babilónicos y de 2 reyes medo-persas. Hasta viejito, fíjate bien. Fue un hombre de oración y un estadista con el don de profecía. Y sobrevivió en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Toda una historia tremenda de Daniel y de cómo él triunfa a pesar de todas las adversidades y a pesar de todas las cosas que él pasó. Aún su propia vida estuvo en juego ahí en el foso de los leones y en otras ocasiones también. Y Dios apoyó la fe y Dios sustentó la fe de este hombre. Así es que es un gran ejemplo de una persona perseverante, una persona que está hecha de una fe que dura, que perdura. Bien, siguiente ejemplo, Nehemías, otro personaje muy interesante. Dice que los puntos fuertes de Nehemías y sus logros fueron estos. Era un funcionario político, pero mantuvo una relación con Dios. Esto a mí me da a entender algo muy importante, que Dios también quiere que preparemos a personas, que preparemos a jóvenes desde su adolescencia para que ocupen en un futuro cercano y lejano puestos políticos, ¿sí? Donde ellos puedan permanecer y no doblegar en su fe. Qué increíble es esto, ¿verdad? Entonces era un funcionario político, pero mantuvo su relación con Dios. Fue un hombre emprendedor de perseverancia y de oración. Él cuenta toda la historia, si tú lees la historia de Nehemías, cuenta que él se dio cuenta de todos los muros caídos de la ciudad de Jerusalén y él fue a restaurarlos, ¿sí? Solicitó al rey en ese momento, que estaba aprisionando al pueblo, y él, que era copero, fue y restauró y pidió la restauración de los muros y ahí comenzó toda una reforma. Mantenía la calma, esto es bien importante, mantenía la calma bajo la presión de la oposición. Esto aquí me enseña algo muy importante de este personaje también, que quiero resaltar. Que cuando hay oposición, muchas veces nosotros, cuando hay tormentas, muchas veces nosotros nos queremos mover y nos movemos por nuestras emociones, pues somos seres humanos, por supuesto. Pero aquí me enseña la Biblia que Nehemías se mantuvo no solamente firme en su relación con Dios en cuanto a su puesto a desarrollar y trabajar y su profesión,
sino que también mantenía la calma bajo posición, bajo presión. O sea, y eso nos enseña que tú y yo también tenemos que mantener la calma en cualquier oposición y en cualquier presión que nos encontremos. ¿Cómo? Aferrándonos a Cristo. Era capaz de confrontar con sinceridad a su pueblo cuando pecaban. O sea, él les redarguyó y les dijo, ¿saben qué? Han pecado, vamos a regresar a los pies del Señor, a arrepentirnos. Eso es una persona reformadora, que no nada más él se identificó con los pecados de su pueblo al igual que Daniel, sino que él dijo, voy a convocar a todo el pueblo para que nos arrepintamos y busquemos juntos a Dios. Y esa es nuestra función hoy en el cuerpo de Cristo también, que tú y yo, una vez que nos damos cuenta a través de la palabra y la luz de la palabra, que hemos estado mal, que estamos mal en pecado, nos damos cuenta de esa luz de Cristo, y entonces ahora queremos que otros también se den cuenta de eso. ¿Para qué? Para que juntos pidamos perdón a Dios y poder restablecer nuestra relación de amistad con Dios. Y como líder político, Nehemías guió a una nación a una reforma religiosa y a un despertar espiritual, es decir, un avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere también en nuestros días. ¿Y cómo surgen si tú estudias los grandes avivamientos que ha habido en el mundo? Todos empiezan con arrepentimiento y oración. Es increíble, es un común denominador. Empieza conmigo, dijo por ahí un pastor muy famoso. Señor, avívanos, manda tu fuego, que podamos arrepentirnos, pero empieza conmigo. Y así es como se empieza, con un pequeño fuego, enciende algo enorme, hasta países enteros. Y así ha sucedido históricamente alrededor del mundo, y esperamos que también suceda en nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Yo creo eso, que va a suceder en nuestro país, México. Amén. Muy bien. Ahora, incorruptible. Vamos a ver qué significa esto, qué significa la palabra incorruptible, hasta hablando del carácter de nuestras vidas. Significa que no se echa a perder y no se corrompe. Motivaciones correctas, fíjate bien. Un material incorruptible es aquel que cuando es sometido a medios agresivos o corrosivos no es afectado y se mantiene inalterable. Yo me acuerdo por ahí, tengo un amigo que trabaja en la Volkswagen allá en Puebla y dice que él hacen muchas pruebas ahí en la planta, y una de ellas es precisamente dejar un Jetta, por ejemplo, nuevo, lo dejan a la intemperie y pasan varios meses y miden la corrosión de la pintura, de los tableros, etcétera y todo, y van midiendo para ellos sacar estadísticas de durabilidad. Entonces eso me llamó mucho la atención cuando me dijo eso, porque tú dices, bueno, es un desperdicio, ¿verdad? Sí, es un desperdicio de carro, pero para la empresa no, porque miden ellos para poder mejorar sus materiales. Y es así mismo, hay veces que nosotros podemos medir también nuestras vidas, nuestro carácter, y aparentemente parece que estamos desperdiciando tiempo. Pero en realidad estamos poniendo a prueba nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos ser un mejor material en nuestro corazón, un mejor material para que Dios pueda usar. Amén. Qué padre enseñanza, ¿verdad? Bien, sigo. Ahora, voy a dar unos ejemplos bíblicos de hombres de Dios, fíjense bien, hombres de Dios, que no han sido incorruptibles por haber dado lugar a motivaciones incorrectas y no haber guardado celosamente su corazón. Es decir, de forma negativa, ¿no? Se corrompieron, para que me entienda. Pero antes vayamos a algunas citas bíblicas interesantes que nos pueden abrir y poner una base bíblica a lo que vamos a estar explicando. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón siempre, siempre. Entonces muchas cosas entran por la vista, por nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Por los oídos, entran por muchas cosas y contaminan nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón a través de nuestros 5 sentidos.
Amén. Bien. Y la otra cita que quiero que leamos es Jeremías 17 del 5 al 9. Dice así, estoy leyendo la Reina Valera 60. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y termina diciendo el versículo de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está preguntando y termina esta afirmación con una pregunta. ¿Quién puede conocer el corazón humano? ¿Quién puede entenderlo? Ni la ciencia, ni ninguna rama de la psicología, de la psiquiatría y de cualquier rama científica puede entender el corazón humano. ¿Sabes por qué? Somos tan complejos porque Dios nos hizo así. Y tú y yo tenemos la capacidad de decirle no a Dios y decirle sí a Dios. Tenemos libre albedrío para poder tomar nuestras propias decisiones. Es por eso que tú y yo, aquí hay una diferencia. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y también después dice, bendito el varón que confía en Jehová, en Dios. Entonces, para que podamos ser bendecidos necesitamos confiar en Dios. ¿En quién confías tú? ¿En tu compadre que está en el gobierno? ¿En tu hermano que tiene mucho dinero? ¿En quién confías? Necesitamos depositar nuestra confianza solo en Dios. Continúo. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos negativos que les hablé hace rato. El primer ejemplo muy interesante es Salomón. Bueno, todos sabemos de antemano que Salomón fue el tercer rey de Israel, ¿sí? Y fue hijo de David, el gran rey David, que fue el rey más importante de todos. Bueno, el hombre más sabio que había existido en todos los tiempos empezó bien, pero terminó mal. Fíjate bien. Fíjate bien lo que hizo. Selló un pacto con Egipto al casarse con la hija del faraón. Ahí empezó mal. Volvió otra vez a Egipto, cuando Dios ya los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y volvió él a hacer pactos con esos pueblos. Fue la primera de cientos de esposas con las que se casó por razones políticas. Y vimos hace rato, ¿te acuerdas? Que acabamos de ver que tanto Nehemías como Daniel ocuparon puestos políticos. O sea, sí se puede. En Cristo, si tú estás bien afianzado a tu fe, tú puedes ser incorruptible, tú puedes manejar esta situación y honrar a Dios en medio de cualquier puesto político, llámese como se llame. Pero aquí vemos algo en un ejemplo negativo a Salomón, que ocupó un puesto político también, siendo rey de Israel, muy importante, pero fracasó, ¿sí? Entonces, al hacer esto, al casarse con todas estas mujeres, Salomón fue en contra no solo de las últimas palabras de David su padre, sino además de las órdenes directas de Dios. Entonces, vemos aquí algo más interesante y vamos a profundizar un poquito más, y quiero que me acompañes a Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 13, por favor. Vámonos más de cerca en la historia. Primera de Reyes 11, 1 al 13. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Ya con eso. Amó a muchas mujeres extranjeras. Ahí empezó mal. Además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. O sea, muchos pueblos. Es decir, le decían el mil amores. Tenía un amor en cada pueblo. Bueno, es nomás un chascarrillo para romper el hielo. Pero realmente así fue.
Salomón podríamos haberlo llamado el mil amores. Tuvo muchas mujeres, ahorita vamos a ver cuántas. Versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas, incluyendo a Salomón, por supuesto, cuando les dijo: no se casen con ellas, con las de Amón, Moab, Edom, Sidón y los hititas. ¿Por qué? Porque les desviarán el corazón a sus dioses. Esto es bien importante que podamos entender. Jóvenes que me están viendo y escuchando, personas que quieres casarte y que eres cristiano y eres creyente en Cristo, creyente en Cristo, que tú conoces y quieres casarte con un hombre, con una mujer, etc. Busca de entre el pueblo de Dios. Si no te cases en yugo desigual. ¿Por qué? Porque puede desviar tu corazón a adorar a dioses falsos, como lo hizo Salomón. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tú y Salomón? Si tú quieres seguir desobedeciendo a Dios y no tomando en cuenta su palabra, ¿sí?, sigue tu camino, pero tendrás consecuencias. Siempre es así, es una fórmula para el desastre, ¿sí? Entonces, vemos aquí que ellas desviaron el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó, continuó leyendo el versículo 2, la segunda parte, en amarlas. Versículo 3. En total, ahí le va el total, por eso le decía que le decían el mil amores. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Miren nomás, tenía un corazón muy amplio, cabían muchas. Bueno, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¡Qué tragedia! Siendo Salomón el hombre más sabio de toda la tierra, claro, después de Cristo. Jesús lo citó en sus enseñanzas y en los evangelios. Entonces, el esplendor del reinado de Salomón fue increíble, pavoroso, totalmente rico y millonario, pero empezó bien, pero terminó mal. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo muchas mujeres las cuales desviaron su corazón. Ahora, otro chascarrillo, porque se rían también conmigo. Si tuvo 700 mujeres de la vida real, de la vida real, de la realeza, y 300 concubinas, imagínense todas las 1000 suegras. Bueno, cierro paréntesis. Bien, versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a su Dios, el Señor, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Me encanta cómo dice esto, detestable dios de los amonitas. Y la verdad así fue, porque a Moloc le rendían culto y le daban niños para ser quemados. Imagínense, los pasaban por fuego, es decir, los rendían en culto, en ofrenda a ese Dios. Hasta el día de hoy sigue sucediendo estas cosas. Entonces, por eso dice el detestable Dios con D minúscula de los amonitas. Versículo 6. De ese modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Ahora, todos nos resalta cuando decimos David, pues sí, también, pero David también tuvo sus fallas y pecó. Sí, pero Dios le dio una oportunidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando David reconoció su gran pecado, que había cometido adulterio y que había cometido homicidio, él volcó su corazón totalmente a Dios. Él hizo un pacto con Dios absoluto de jamás volver a pecar delante del Señor. Él empezó bien, David también, pero a la mitad de su carrera tuvo esa caída, pero se volvió a levantar y hasta el final de sus días dice que siguió al Señor en forma total y absoluta, David. Entonces Dios también le estaba dando la oportunidad a Salomón, pero él no la tomó. Él empezó bien, pero terminó mal. Y tuvo oportunidad de poderse arrepentir, mas no lo hizo. Fíjate bien. Entonces, versículo 7. Incluso construyó Salomón
un santuario pagano para Quemos, otro dios falso, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc. O sea, no solamente les rendía cultos y permitió eso en Israel, sino que les construyó santuarios, es decir, iglesias para ellos. Imagínate hasta dónde se fue a desviar el corazón de este hombre por las mujeres que tuvo. Y luego dice, el detestable dios de los amonitas en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Hágame favor, en el monte de los olivos, donde el Señor siglos después iba a estar enseñando los evangelios, donde oraba y donde era su lugar favorito. Imagínese hasta dónde lo engañó el diablo a este hombre. Es por eso que, ¿qué diferencia hay entre Salomón y nosotros en tomar esas decisiones? Ninguna, somos hombres. Aunque él era muy sabio, ¿sí? El más sabio de todos los hombres, pero cayó y no se arrepintió. Así es que, jóvenes, si tú estás buscando una mujer para casarte y señorita, estás buscando un hombre para casarte, fíjate en los hombres del pueblo de Dios. No te fijes en los otros. ¿Por qué? Porque van a desviar tu corazón. Y no lo digo yo, porque luego se vienen contra los pastores y creen la gente que los pastores somos los que negamos esas cosas y que les decimos que no y les prohibimos. No, es Dios. Dios es el que en su palabra te está advirtiendo a ti que no te cases con yugo desigual, porque puede desviar tu corazón a adorar a dioses falsos, tú que ya conoces a Cristo. Bien, cierro el paréntesis. Continúo. Entonces Salomón, versículo 8, construyó esos santuarios para que todas las esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. ¡Qué tremendo! 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel. Pues con toda la razón el Señor se enojó con él, ¿verdad? Había hecho un pacto. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar. Y dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. ¡Ay, qué tremendo! Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Pero aquí lo que quiero resaltar, si usted me permite, es que quien se le había aparecido 2 veces, Dios se le reveló y se le apareció 2 veces a Salomón. Y esto me recuerda también a Pablo, Saulo, cuando todavía no era el apóstol Pablo, se llamaba Saulo, y que iba camino a Damasco y se le apareció Jesús. Tuvo un encuentro tremendo con Cristo. Y eso fue el cambio radical de su vida. Se convirtió al Señor y siguió a Cristo hasta el fin de sus días. Pero fíjate bien, aquí habla de que Dios se le apareció 2 veces a Salomón. No importa, esto me enseña algo muy importante. Quiero que me entiendas bien, iglesia. No importa si Dios mismo se te aparece y puede cambiar tu corazón y puede hacer una obra hermosa en tu vida, pero si no seguimos adelante, si nos dejamos corromper, si desobedecemos su palabra, no importa que se nos haya aparecido 2 veces, ¿sí? El Señor mismo, y hayamos tenido un encuentro hermoso en el pasado de hace años con Él. Si no perseveramos, si no seguimos, si no nos mantenemos en perseverancia como empecé el curso, podemos desviar nuestro corazón de Dios. Amén. Ojo, tenga mucho cuidado. 11. En consecuencia, el Señor le dijo, ya no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos. Ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. 12. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, qué misericordioso Dios, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David. Fíjate bien, todavía por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. O sea, todavía Dios guardando el pacto de David, su padre, el padre de Salomón. O sea, Dios guarda los pactos y Él no quiere hacernos mal, pero nosotros cuando nos desviamos de nuestro corazón de Dios, vienen consecuencias y consecuencias
desastrosas en nuestras vidas. Así es que tengamos cuidado, cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestros matrimonios, nuestras familias, todo lo que Dios nos ha dado, porque solamente somos administradores, somos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado, no somos dueños de nada. Bien, seguimos. Nota importante: sus acciones nos recuerdan cuán fácil es saber lo que es correcto y aún así no hacerlo. Salomón escribió cientos y cientos y cientos de proverbios muy sabios, pero no lo vivió en muchos de sus casos. Sabía toda la doctrina, sabía todo lo que era correcto, pero no lo hizo. Tú y yo podemos caer en esa religiosidad, saber toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, pero no practicarla. Esa es la gran diferencia que Dios quiere, y eso es un carácter que Cristo quiere formar en nosotros, en ser obedientes como Él. Amén. Y termino con otro personaje, más rápido lo voy a dar, y el otro personaje que se corrompió y que quiero explicarles es de Giezi. Giezi fue siervo de Eliseo, el gran profeta Eliseo, y quiero que me acompañe a 2 de Reyes 5:20. Dice así: ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo Naamán, hoy te voy a explicar quién era, sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces, fíjate bien, aquí Giezi, Naamán, había, que era un alto funcionario también, era un general. Naamán del ejército, Naamán tenía lepra y fue con Eliseo para que Dios lo sanara, ¿sí? Y sabemos la historia, lo puedes leer ahí en 2 de Reyes, y que Eliseo le dijo: zambúllete 7 veces y tendrás tu piel limpia. Y entonces hizo ahí una negociación y no quería ser obediente a lo que el siervo de Dios Eliseo le había dicho, etcétera y todo. Total, se zambulle las 7 veces, le hace caso al fin y queda totalmente sano como piel de bebé, así dice la Biblia. Entonces Naamán, en agradecimiento al profeta Eliseo, le dice: te voy a mandar regalos, te voy a mandar kilos y kilos de plata, ropajes, etcétera y todo, por agradecimiento. Ser una persona agradecida, y no está mal darle esa ofrenda o darle ese regalo al siervo de Dios, no está mal. Pero fíjate bien, Giezi se corrompió. ¿Por qué? Porque él dijo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo, es decir, a Naamán, ¿sí? O sea, dijo, pues le hubiera aceptado los regalos. Sin aceptar ninguno de sus regalos, dice: tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Y esto me enseña a mí algo muy importante como líderes y pastores. Nosotros no podemos ser gente convenenciera por la situación financiera de una persona que viene a la iglesia. Si es una persona con un alto poder adquisitivo económico o una persona que tiene un bajo poder adquisitivo económico, debemos de tratarlos igual y de nunca sacarle algo por su posición o por su puesto gubernamental o por su puesto en su posición económica. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que Giezi se corrompió por eso. ¿Y qué le enseñó Eliseo? Vamos a continuar leyendo. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ahora vámonos al versículo 25, ¿a dónde fuiste, Giezi? Y así nos pregunta también hoy el Señor, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y dijo, a ninguna parte, le contestó él, fíjate bien. 26, pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo ya estaba ahí en un espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán de lepra de Naamán para siempre. Y cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Nota importante. Es el tipo de hombre, Giezi,
cuya avaricia le arruinó. Entonces se dejó corromper. ¿Por qué? Porque él vio los regalos, él vio la plata, él vio todas las cosas que traía en agradecimiento Naamán para Eliseo. Y Eliseo dijo, no, yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo lo sané, fue Dios. Entonces Eliseo sabía su posición correcta delante de Dios, y así debemos de ser los siervos de Dios. Tenemos que saber nuestra posición correcta delante del Señor con todas las personas y tratar a todos por igual. Es bien importante esto. Y aquí lo que me llama la atención es que dice en el versículo 20, en la parte final, y dice, iré tras él y le sacaré algo. Y muchas veces, hoy en día, mucha gente se aprovecha de esa situación, porque ese tiene dinero, porque ese tiene un puesto en el gobierno, le voy a ir a sacar algo, ¿sí? Y no debemos de ser así. Al contrario, tenemos que ser como Jesús. Jesús no fue a juntarse con un alto funcionario para que le dijera, condóname por favor los impuestos del Imperio Romano. No, él milagrosamente, fíjate bien, fue y le dijo a Pedro, ve y toma el anzuelo y saca un pez, y en el pez vas a encontrar 2 monedas, una es para que pagues mis impuestos y la otra es para que pagues tus impuestos. O sea, el Señor cumplió también con los impuestos, y Él quiere también usarte a ti y a mí, pero no dejarnos corromper por el sistema del mundo. Las mordidas, cuando te para un agente de tránsito, un federal de caminos, etcétera, tenemos que tener un carácter ecuánime, un carácter como el de Cristo, que no se mueve a través de las circunstancias, ni de los problemas, ni de las tormentas. Eso es un carácter durable, perseverante e incorruptible. Amén. Así es que espero que en esta mañana hayamos aprendido acerca de estos personajes bíblicos, de unos cómo hacerlo, imitarlos a ellos, y otros cómo no hacer esas cosas para que no caigamos en los mismos errores. Así es que espero que haya sido de mucha bendición. Nos vemos entonces, quédate un poquito más al rato, ahí en la reunión a las 11 de la mañana, conéctate, va a estar compartiendo el pastor Augusto. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.